Hola, soy Karina Zambrano, estudiante de la Universidad Laica Loyola Alfaro del Manabí y les voy a hablar acerca de mercantilismo. Tenemos que el mercantilismo es un sistema político y económico que se basa en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos ellos puedan acumular. El mercantilismo y sus ideas se desarrollaron en Europa entre los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Uno de los pilares fundamentales fue la creencia de que los países que querían mantener una posición relevante en el contexto internacional y desarrollar su poder debían acumular riquezas, principalmente en forma de oro y otros metales preciosos. Influenciado por el colonialismo y la gran cantidad de metales preciosos, materias prima y manos de obra baratas que los países invasores pudieron obtener de ellas. El mercantilismo reforzó la idea de la acumulación de riquezas como reflejo de poder. En sus orígenes, después de la decadencia del feudalismo y antes del ascenso del capitalismo, se formó en Europa la llamada escuela mercantilista. Se le denominó escuela aunque no existió un gran representante que condujera la teoría, sino que los aportes a esta se originaron en la opinión de comerciantes de la época, cuyas preocupaciones eran de índole racional. Desarrollo Desarrollan así explicaciones dirigidas hacia la consecución de la mayor riqueza para una nación a través de una efectiva intervención del Estado de comercio. Claro está que no dentro de los conceptos modernos que conocemos como la seguridad social, servicios, etcétera, sino de un Estado que protegiera los intereses de los comerciantes en materia de distribución de las mercancías y agresión a otros estados. Escuela mercantilista. Mercantilismo se utiliza para denominar la economía política económica que mantuvieron los estados durante el periodo final de feudalismo, que facilitaba la acumulación de capitales y la preparación del régimen capitalista. Aquí tenemos una imagen que representa lo que ellos acumulaban acerca de metales de oro, de acumular riqueza. Tenemos aportes de la escuela mercantilista y principales representantes. Bueno, los autores mercantilistas no forman una escuela de pensamiento y tampoco son responsables, como veremos más adelante, de las políticas aplicadas por el gobierno de su tiempo. Si algo tuvieron en común los autores mercantilistas es que fueron personas influyentes de la sociedad. Entre ellos encontramos ministros de su majestad, hombres de Estado, consejeros, príncipes magistrados y abogados. Todos pertenecen a las esferas del poder político, espiritual, financiero o jurídico. Tomás Moore hizo notar la importancia de las partidas invisibles o de servicios sobre la balanza comercial, tales como el embarque y seguro de mercancías, gastos de viajes, comisiones comerciales, etc. Le daba importancia principal a la balanza general sobre la particular. La balanza particular representa las relaciones comerciales con otro país determinado, mientras que la balanza general representa las relaciones con el resto del mundo. Una balanza particular puede ser desfavorable y beneficiosa debido a las relaciones comerciales triangulares u otras circunstancias. La balanza relevante es la general, por supuesto. Ah, también tenemos a Jan Colbert. Su dirección de los asuntos económicos de Francia permitió una época de esplendor y expansión. Reorganizó la hacienda potenciando los impuestos indirectos sobre los directos, mejoró las comunicaciones, red de carreteras
y flotas mercantes, para potenciar el comercio interior y exterior, mercantilista y proteccionista. Considera la economía mundial como un juego de suma cero, en la que los países solo pueden enriquecerse empobreciendo a los vecinos, lo que se consigue mediante guerras comerciales. Es el creador de las grandes manufacturas reales, cuyos productos de cuidada calidad estaban destinados a la exportación. Fomenta la creación de grandes empresas y compañías de Indias. William Petty. Tenemos a William Petty. En una ocasión, Petty revivió exitosamente a una joven ahorcada por infanticidio. Poco después apareció un panfleto anónimo titulado "Noticias desde la muerte", escrito probablemente por el mismo Petty, donde se ensalzaban sus milagrosos poderes médicos que desafiaban a la muerte. Semejante personalidad caracterizó muchos de sus esfuerzos intelectuales, incluyendo sus incursiones en la economía. Años más tarde fue designado profesor de la música en el Griffith College de Londres, alcanzando bastante fama cuando apenas tenía 28 años. La peculiaridad de su método es que enseñaba matemática aplicándola a la música. Partes de los aportes entre las obras y ensayos que aparecieron durante el mercantilismo son dignas de mencionarse. Tratado de Economía Política de Antonio de Montecristi. Discurso del Comercio de Inglaterra hacia las Indias Orientales de Thomas More. El mercantilismo sugiere la aparición de lo que luego se llamaría el capitalismo, con las acumulaciones privadas de riqueza y el crecimiento de las empresas, y además el surgimiento de toda clase de negocios y especulaciones, la aparición de los grupos directos de la sociedad de una nueva clase. Los banqueros como meta política forman estados independientes, autárquicos y poderosos. Se basó en el desarrollo de una economía monetaria y el surgimiento de los estados nacionalistas, la importancia de los metales para el desarrollo industrial, el comercio y la navegación, la introducción del sistema de salario y la influencia del oro y la plata de América. El dinero era la forma de riqueza más fácilmente cambiable y de fácil circulación, y por lo tanto tenía mucha importancia en el estímulo de la actividad económica. Y como conclusión tenemos: la escuela perdura mientras trabajan los fundadores, dispone de un cuerpo de análisis económico original, el aislamiento de una variable estratégica tiene gran importancia, disponen de un modelo y, por último, existen unas conclusiones de política económica que los discípulos llevan a la práctica. Los mercantilistas creían que la riqueza de un país estaba en la cantidad de oro que tenía, y pensaban que el comercio con otros países, si era favorable para un país, tenía que aumentar su cantidad de metales. Pedían al Estado una política favorable a los intereses nacionales, es decir, una política proteccionista que favoreciera los productos nacionales y no la libre competencia. Asimismo, eran partidarios del proteccionismo frente al liberalismo. Esto es todo, amigos. Gracias.